38 petroleros construidos entre 1964 y 1982. Sus imágenes forman parte de Gigantes, la muestra con la que la sala de exposiciones Exponab pretende rendir homenaje a la compañía que cambió la ciudad de Ferrol, Astano. Ferrol, como muchas ciudades de Galicia, debe su existencia a la proximidad del mar. Desde la construcción en el siglo XVIII de los astilleros de Esteiro, dos mundos, el industrial y el militar, conviven en la ciudad. A la vanguardia de la construcción naval, Ferrol puede presumir de que en sus astilleros se construyeron, por ejemplo, el primer barco de vapor y el primer acorazado de España. El conocimiento adquirido y el tesón empresarial hicieron posible la creación de Astano, una empresa sin límite de superación y que cambió para siempre toda una comarca. Astano supuso para Ferrol y comarca primero colocar a Ferrol a nivel mundial, ¿no? de importancia en la construcción naval. Para la comarca fue un desarrollo brutal, o sea, económico, social, humano. El Museo Exponab quiere ahora brindar un homenaje a la compañía que cambió la ciudad de Ferrol y acoge en sus salas la exposición Gigantes, centrada en los 38 grandes petroleros que se construyeron entre 1964 y 1982. Surge como un homenaje a Astano, al antiguo Astano, a los hombres que trabajaron allí y que hicieron en los años 60, 70 y 80 pues los grandes petroleros que construyó Astano y que fueron un récord y marcaron un hito en la construcción naval española, europea y mundial. El visitante podrá revivir los años de esplendor de Astano a través de una colección de fotografías, maquetas de los buques más significativos, planos originales y películas de botaduras y pruebas de mar. Pero desde Exponab quieren destacar el hito de Astano, que fue la construcción en apenas 5 años de 15 superpetroleros. Aquí, aunque están todos los petroleros de Astano, los 38 que hizo, desde el principio del 64, pues hizo petroleros muy pequeños, de 500 y de 1000 toneladas, pero a partir del 72 llega lo que es la época, digamos, dorada, los 5 años en que Astano construye 15 superpetroleros de más de 300.000 toneladas. Entonces alcanza una cantidad récord en la construcción naval española, que fueron 4,5 millones de toneladas en 5 años. Prácticamente construía 3 barcos al año. Y para construir estos gigantes fue necesario el diseño del pórtico de Astano, una grúa de 75 metros de altura y que bajo sus palos podría albergar la Catedral de Santiago de Compostela. Su silueta domina todavía hoy en día el paisaje ferrolano. La exposición coincidirá con el 40 aniversario de la botadura del Al-Ándalus, el mayor petrolero botado desde Grada jamás construido. Tenía un peso de 360 toneladas y una eslora de 360 metros. Era tan largo como 22 camiones puestos en fila uno detrás del otro y más alto que la concatedral de Ferrol. Podrán disfrutar de esta muestra que alberga los grandes gigantes de la historia de Ferrol hasta finales de verano.